Uno de los desarrollos significativos de la Edad Media es algo llamado escolástica. En ocasiones nos referimos a eso como escolástica medieval. A veces cuando se usa la palabra escolástica medieval, evoca imágenes de monjes debatiendo cosas como cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler. Parece un poco esotérico y francamente irrelevante. Pero lo cierto es que la escolástica no se refiere a un conjunto concreto de creencias, sino que tiene que ver con cómo se organizan y presentan las creencias. Es fundamentalmente una metodología educativa, y el objetivo de esta metodología es lograr un sistema teológico racional y también integral. En general, la escolástica fue un movimiento medieval de alrededor del año 1000 al 1500 después de Cristo, que puso énfasis en la justificación racional del conocimiento religioso. También hizo hincapié en la presentación sistemática de esas creencias. La escolástica surgió en el siglo XI y su primer gran representante es Anselmo. A menudo se llama a Anselmo el padre de la escolástica medieval. Hubo otros individuos significativos como Abelardo o Bernardo de Claraval o el gran Pedro Lombardo. Estos son otros teólogos escolásticos clave en este primer periodo. Anselmo en particular es famoso por su afirmación, creo para poder conocer. Así que para Anselmo, la fe precede al conocimiento, y la fe es el fundamento de las convicciones religiosas de uno. Es famoso por lo que hemos llegado a conocer como el argumento ontológico de la existencia de Dios. Lo intrigante de su argumento es que Anselmo comienza el argumento ontológico afirmando que uno debe vaciarse de todo, excepto de Dios. De hecho, ha asumido la realidad de aquello que pretendía demostrar. Es un argumento circular, diríamos. Comienza el argumento ontológico con la creencia en la existencia de Dios y luego procede a demostrar la existencia de Dios mediante un silogismo lógico. Su gran oponente en este periodo es Abelardo. Abelardo adopta una postura muy diferente. Abelardo dice, no hay que creer nada hasta que no se entienda primero. Esto es una inversión completa. Esto eventualmente llevó a un conflicto que duró muchos años. Finalmente, Abelardo fue declarado hereje. En cualquier caso, estos teólogos escolásticos se metían a menudo en estos debates. Eventualmente, esto nos llevará a uno de los grandes escolásticos medievales, quien es Tomás de Aquino. Cuando se habla de la escolástica medieval, hay un nombre que debe conocerse, y es el de Tomás de Aquino. Él representa el logro más alto de la escolástica medieval. Es generalmente reconocido que en la historia de la Iglesia, Aquino es probablemente el teólogo cristiano más influyente después de Agustín hasta la Reforma. Era el séptimo hijo de una familia noble italiana. Su padre era el conde de Aquino. Cuando Tomás decidió que iba a ingresar a la orden dominicana en 1243, sus padres se opusieron a su decisión. A pesar de que se había unido a los dominicos, sus 6 hermanos lo secuestraron y lo mantuvieron prisionero en el castillo de la familia en Italia. Durante un año, la familia le rogó que abandonara el sacerdocio. Pero Tomás era muy dedicado y se negó a ceder ante su familia. Al cabo de un año finalmente lo liberaron y regresó a París y a la orden de los dominicos. Mientras estudiaba en la Universidad de París, comenzó a estudiar teología con uno de los grandes teólogos de la época, Alberto Magno. Tomás era
claramente un joven de gran talento, pero bastante extraño. Hablaba con una lentitud inusual y tenía una enorme cabeza de calabaza. Sus compañeros se burlaban de él y le llamaban el buey tonto. Un día, cuando Alberto escuchó a los otros estudiantes burlarse de Aquino, se cuenta que les dijo, el bramido del buey mudo resonará un día en todo el mundo. Está claro que Alberto reconocía que Tomás de Aquino era nada menos que un genio. Su impacto en la iglesia lo confirma. Aquino era un verdadero excéntrico, pero un genio excéntrico. También tenía una sensibilidad espiritual muy profunda. Me parece que muchos estudiosos no hablan mucho de este lado de Aquino, pero en diciembre de 1273 después de Cristo, estaba celebrando una misa en Nápoles cuando tuvo una experiencia espiritual que cambió su vida. Esta experiencia ocurrió justo cuando estaba escribiendo su magnum opus, su obra maestra, la Summa Theologiae. Ya había completado las partes 1 y 2 y estaba a punto de terminar la tercera parte. Pero después de esta experiencia espiritual, no volvió a escribir ni una palabra más. Se dice que dijo, se me han revelado tales cosas que ahora las que he escrito parecen paja. Le ocurrió algo muy significativo, una visión de Dios, que le hizo saber que su obra, aunque muy valorada aún hoy, para él no podía ni siquiera acercarse a captar la gloria de Dios. Murió en marzo de 1274 como un verdadero excéntrico. Supuestamente mientras montaba en un burro, se perdió en sus pensamientos y no vio la rama de un árbol que colgaba a baja altura, la cual le golpeó en la cabeza, lo derribó del equino y lo mató. En 1323 fue reconocido por su contribución y declarado santo de la Iglesia. En 1567, tras el Concilio de Trento, fue reconocido como teólogo de la Iglesia. En 1879, el Papa declaró que Aquino era la guía más segura para la teología cristiana. Es una figura destacada, teológicamente, no solo para la Iglesia Católica medieval, sino que sigue ejerciendo una influencia dramática en la Iglesia Católica moderna. En el siglo XIII hubo un notable redescubrimiento, por así llamarlo. Se redescubren los escritos de Aristóteles, que ejercieron una profunda influencia sobre la escolástica. Lo que ocurrió es que a lo largo de los siglos las obras de Aristóteles habían caído en la oscuridad en Occidente, en gran parte porque la propia lengua griega se había perdido. Pero fue durante las cruzadas cuando los occidentales descubrieron las traducciones árabes de Aristóteles, y así Aristóteles fue redescubierto en Occidente. El primer teólogo occidental que empezó a interactuar realmente con la metodología aristotélica fue Alberto Magno, el maestro de Tomás. Alberto, a su vez, presentó a Aristóteles a su brillante alumno Tomás de Aquino. La integración de la metodología aristotélica y el cristianismo alcanza su punto más alto en Tomás de Aquino. También se le llama el doctor angelicus, el profesor angélico. La principal preocupación de Tomás fue conciliar la lógica de Aristóteles y la enseñanza de la Iglesia, es decir, conciliar las verdades de la razón y las verdades de la fe. Esto a veces se llama síntesis medieval, una síntesis de la razón y la fe. Pero aunque la razón y la fe son dos fuentes distintas de verdad, las verdades no se consideran contradictorias. Para Aquino, tanto la razón como la fe se apoyan en una verdad absoluta. Tanto la razón como la fe proceden de una única fuente, Dios. A partir de este encuentro con Aristóteles, Aquino aplicó el método aristotélico
a la teología cristiana. En su Summa Theologiae tenemos una idea de cómo Tomás utiliza el método muy lógico de Aristóteles en su consideración de las cuestiones teológicas perennes. Por ejemplo, la pregunta, ¿existe Dios? Así es como Tomás llega a ella. En primer lugar, presenta la cuestión, la pregunta que hay que abordar. Dice, ¿existe Dios? Curiosamente, aquí no está dispuesto a hacer las preguntas difíciles. ¿Existe Dios? Luego presenta la antítesis. Enumera todas las objeciones que puede encontrar. Enumera todos los argumentos principales contra la existencia de Dios. Luego, después de considerar esos argumentos en contra de la existencia de Dios, pasa a exponer su tesis de que Dios, de hecho, existe y luego enumera los diversos argumentos en apoyo de la misma. Luego concluye con una refutación a las objeciones anteriormente expuestas. Como puede ver, es un enfoque muy lógico y metódico. Una de las cosas que creo que la gente debe apreciar acerca de la metodología de Aquino es que él toma en serio y trata de representar con precisión los puntos de vista opuestos. Una de las grandes áreas que nos permitirá conocer mejor a Aquino es su doctrina de la salvación. Nos ayuda a comprender lo que la Iglesia medieval entendía por salvación y cómo la concebía. En primer lugar, es importante entender que Aquino creía en la prioridad de la gracia de Dios en la salvación. Aquino no comienza con el libre albedrío humano, comienza con la gracia de Dios. Cree que todas las personas nacen con la herida del pecado de Adán. Para curar esta herida, Dios toma la iniciativa. Él infunde lo que Tomás llama gracia santificante en el pecador herido, y entonces eso restaura el libre albedrío. El pecador debe ahora cooperar con la gracia de Dios y ejercer su libre albedrío de dos maneras. Debe ejercer su libre albedrío hacia Dios y alejarse del pecado. Este ejercicio adecuado del libre albedrío, es decir, hacia Dios y lejos del pecado, producirá lo que Tomás llama obras meritorias. En la Edad Media hay dos tipos de mérito. El primero se llama mérito de condigno. Son aquellas buenas obras que se basan en la justicia y que merecen ser recompensadas. Por tales obras de condigno, Dios está moralmente obligado a recompensar al pecador por sus buenas obras. Hay un segundo tipo de mérito llamado mérito de congruo. Este es un tipo de buena obra más débil que se basa no en la justicia de Dios, sino en la gracia de Dios. Dios en su misericordia trata a esta débil buena acción como si fuera totalmente meritoria, y Dios, por lo tanto, recompensa bondadosamente al pecador, aunque Dios no tiene ninguna obligación de hacerlo. En la comprensión de Aquino de la salvación, esta es un proceso, no un acto momentáneo. Permítame repetirlo. La salvación es un proceso, dice Aquino, no un acto momentáneo. En general, Aquino afirma que la salvación es un proceso que dura toda la vida, no una decisión única. La salvación y los sacramentos están profundamente entrelazados para Aquino. Tal y como él lo concebía, el primer pilar de la salvación era el sacramento del bautismo infantil. Este bautismo es un acto de la gracia de Dios, que cura la herida que produjo el pecado de Adán y dota al individuo de la capacidad de creer en Cristo y de realizar buenas obras. La gracia santificante del bautismo puede perderse debido a la pecaminosidad, pero la gracia de Dios se manifiesta de nuevo en el segundo pilar de la salvación, el sacramento de la penitencia. Cristo proporciona un salvavidas, por así decirlo, que permite al pecador recuperar la salvación a través de actos específicos de confesión, arrepentimiento sincero y la gracia divina conferida
en la Cena del Señor o la Eucaristía. Este segundo punto no es un acto único, sino que requiere que el pecador se apropie repetidamente de la gracia de Dios a través de los sacramentos. Cuando uno mira a Aquino y trata de comparar su comprensión de la salvación con el protestantismo, ve que hay algunas diferencias. Aunque tanto Aquino como los protestantes están de acuerdo en que la salvación es posible sino por la gracia de Dios, todavía hay diferencias. Para los protestantes, la salvación consiste exclusivamente en la gracia de Dios hacia los pecadores que no lo merecen. Para Aquino, la salvación es más elaborada. Dios concede la gracia inmerecida al pecador, pero el pecador debe ejercer su libre albedrío y cooperar con la gracia de Dios. El ejercicio de libre albedrío puede producir actos meritorios parcial o totalmente. En resumen, podríamos decir que para Aquino, el fundamento de la salvación, la base de la salvación, son las obras inspiradas por la gracia, pero meritorias del pecador. Para el protestantismo histórico, la base o el fundamento de la salvación no es nada meritorio, es simplemente la gracia de Dios manifestada en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Esta diferencia en la comprensión de la salvación acabará resurgiendo en la Reforma protestante. Si Anselmo representa el comienzo de la escolástica medieval, y si podemos decir que Aquino es el punto culminante de la escolástica medieval, entonces podemos señalar a un tal Guillermo de Ockham, que representa lo que muchos consideran el declive de la escolástica medieval. Los siglos XIV y XV han sido considerados generalmente como un periodo de corrupción eclesiástica y deterioro teológico que finalmente impulsó la Reforma. Este es el periodo medieval tardío. Ockham fue el principal escolástico del periodo medieval tardío. Fue llamado el Doctor Invincibilis, el profesor invencible, en parte porque se resistió al papado y éste no pudo con él. Ockham se unió a los franciscanos a una edad temprana y estudió teología en la Universidad de Oxford, donde se convirtió en uno de los principales teólogos. Durante su estancia en Oxford, los escritos de Ockham se convirtieron en objeto de controversia. Sus problemas, su preocupación por el papado, se centró en la pobreza apostólica. Ockham subrayó que Jesús y sus apóstoles no poseían ninguna propiedad. La implicación lógica en lo que respecta a Ockham era que tampoco el papado debía tener propiedades. De ahí el conflicto con un papado bastante rico. Este conflicto finalmente resultó en la excomunión de Ockham en 1328. Ockham respondió que el Papa Juan XXII era en realidad un hereje porque rechazaba la doctrina de la pobreza apostólica. Ockham se vio obligado a refugiarse en la corte del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de ese momento, Luis IV de Baviera. Así que, desde la seguridad de Baviera se opuso repetidamente a cosas como la infalibilidad papal y la autoridad papal. De hecho, es uno de los primeros autores, ciertamente del periodo medieval, que aboga por una forma de separación de la Iglesia y el Estado. Al estar protegido por Luis IV, Ockham murió de muerte natural en 1347. Los papas posteriores tenían una mejor opinión de Ockham, por lo que finalmente fue rehabilitado en la Iglesia. Ockham es quizás más famoso por formular lo que se ha llamado la navaja de Ockham. Se trata de un principio de la lógica. Cuando hay hipótesis que compiten entre sí, la que tiene menos supuestos es probablemente la verdadera. Ockham admitía que hay muchas soluciones complicadas, pero en ausencia de certeza, su regla general era que cuantas menos suposiciones se hagan mejor. Este principio tuvo todo tipo de implicaciones para la teología escolástica. Ockham acabó desafiando la síntesis medieval de Aquino. Aquino subrayó la integración y compatibilidad de la fe y la razón.
Para Aquino, la fe y la razón son dos caras de la misma moneda. Por el contrario, Ockham creía que los caminos de Dios están realmente más allá de la razón. Dios ha establecido libremente un camino de salvación sin tener en cuenta la compatibilidad con la razón humana. Afirma que la razón humana no puede probar ni la inmortalidad del alma ni la existencia de Dios. Esas verdades se conocen solo por la fe. Por lo tanto, el cristianismo, dice Ockham, se basa en la fe, no en la razón. La escuela escolástica predominante en el siglo XIII fue la de Tomás de Aquino, y como he dicho, buscaba reconciliar las enseñanzas de Aristóteles y la teología cristiana. Ockham representa un punto de vista alternativo y afirma que la razón y la fe son en realidad entidades separadas. Occam creía que el principio de la navaja de Occam, por el que se prefiere la teoría simple a una más compleja, en realidad, reducía la especulación debido a que se desafió el tomismo predominante de la Iglesia Católica. Occam fue visto como un escéptico que utilizó la metodología escolástica para socavar realmente las conclusiones escolásticas. Hay otra pieza en esta historia que es fascinante. Ockham proporcionó un recurso, por así decirlo, a algunos de los principales teólogos católicos del siglo XX. Ockham les proporcionó una lente para interpretar la Reforma de Lutero. Durante siglos, los teólogos católicos creyeron que Lutero era un hereje poseído por el demonio. Pero la interpretación católica de Lutero comenzó a cambiar a principios del siglo XX. La nueva interpretación católica era que Lutero era un monje bien intencionado que se rebeló legítimamente contra una iglesia medieval tardía corrupta. Sin embargo, estos teólogos católicos se apresuraron a afirmar que la teología escolástica de Ockham era una forma degenerada de catolicismo. En efecto, argumentaron que Lutero no se rebeló contra el verdadero catolicismo, representado por Aquino, sino que se rebeló contra una expresión degenerada y por tanto falsa de catolicismo. Se suponía que si Lutero hubiera entendido a Aquino, no se habría rebelado contra la Iglesia Católica. Esto da una idea de la evolución en el curso de la Edad Media. La Baja Edad Media fue un periodo de enormes crisis. El siglo XIV fue bombardeado por un sinnúmero de dificultades y problemas. Es el periodo de la peste negra, que mató a más del 50% de la población de Europa. La devastación de la peste trajo consigo hambrunas y malestar social y condujo y contribuyó a la Guerra de los 100 Años, una serie de conflictos entre Inglaterra y Francia. A menudo se culpaba de estas calamidades a los judíos, por ejemplo. Se trata de un periodo en el que el sentimiento antijudío y los pogromos se llevaron a cabo en toda Europa. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra, Francia, España y Portugal. Este fue un periodo en el que la unidad de la Iglesia Católica, francamente, fue destrozada por lo que llamamos el cisma de Occidente. Desde principios del siglo XIV se produjo una serie de crisis eclesiásticas que minaron dramáticamente la autoridad de la Iglesia. El Papa Inocencio III había ejercido un gran poder espiritual y político, pero ese tipo de poder papal comenzó a cambiar en el siglo XIV. Los papas ya no podían controlar a los monarcas europeos. Lo vemos, por ejemplo, en el enfrentamiento entre el Papa Bonifacio VIII y el rey Felipe de Francia. La historia es la siguiente. Bonifacio había exigido el derecho a nombrar a los altos cargos de Francia de la Iglesia francesa. El rey Felipe dijo, no, yo quiero ser quien nombra a los funcionarios de la Iglesia. Así que, en represalia, el Papa Bonifacio emitió uno de los documentos más famosos de la historia llamado el Unam Sanctum en 1302. Este documento estipulaba básicamente dos cosas. Una, afirmaba la autoridad papal sobre la Iglesia y todos
los monarcas. Pero esa no era la parte más difícil. También afirmaba que los monarcas debían someterse a la autoridad del Papa o ir al infierno. Eso es un asunto serio. El rey Felipe no se deja intimidar en lo más mínimo por el Unam Sanctum. Lo que hace, de nuevo algo sin precedentes en la historia, es enviar a un grupo de soldados a secuestrar y encarcelar al Papa Bonifacio. Poco después, tras ser secuestrado y mantenido cautivo, Bonifacio muere. Esto conduce a una gran crisis en la Iglesia. La muerte de Bonifacio significaba que el colegio de cardenales tenía que elegir otro papa. Y eligen a alguien llamado Clemente V. Clemente era un tipo bastante inteligente. Vio lo que le había sucedido a Bonifacio cuando se cruzó con Felipe. Por tanto, era bastante tímido y temeroso del rey Felipe. El rey Felipe se aprovechó de esto y dijo, me gustaría que tú, Clemente, trasladaras el papado de Roma, su punto de referencia histórico, a Aviñón, Francia. Temeroso de que el rey Felipe le hiciera lo mismo que a Bonifacio, Clemente obedece y traslada el papado a Francia. Y ahora es el monarca quien controla la política de la Iglesia. La residencia en Francia duró casi 70 años, de 1309 a 1377. Ahora se han volteado los cartones. A esto se le llamó el cautiverio babilónico. Justo cuando se piensa que las cosas no pueden empeorar, lo hacen. Uno de los papas posteriores, Gregorio XI, que reside en Francia, decide que debe devolver el papado a Roma. Esto ocurrió en 1377. Había cierta preocupación de que pudiera perder algunos de los estados papales, por lo que decidió regresar para evitar la pérdida de estas valiosas propiedades. Así que Gregorio regresa en 1377 y hace lo peor que se puede imaginar, morir de causas naturales. Una vez más, el colegio de cardenales, la mayoría de los cuales son ahora franceses, debe elegir un sucesor. Los cardenales estaban deliberando y se dieron cuenta de que fuera del Vaticano había una gran multitud de italianos que exigían que los cardenales eligieran a un papa italiano. La multitud se volvió violenta, irrumpen en el Vaticano, se dirigen a las habitaciones que están justo debajo de donde los cardenales estaban deliberando. La muchedumbre italiana clava lanzas en el techo, de modo que las puntas de las lanzas atraviesan el suelo de la sala donde están los cardenales. Esos cardenales entendieron el punto. Temiendo por sus vidas, los cardenales eligieron rápidamente a un papa italiano, en este caso, Urbano VI. Urbano no era el más agradable de los tipos. De hecho, Urbano fue bastante grosero y maltrató a estos cardenales, insisto, la mayoría de los cuales eran franceses. Les llenó el hígado de piedritas y entonces estos cardenales franceses esperaron su momento. Algunos meses después decidieron salir de Roma y volver a reunirse en secreto, momento en el que votaron para deponer a Urbano VI. Entonces eligieron a otro papa, esta vez francés, Clemente VII. Los cardenales huyeron con el nuevo papa a Francia, donde reanudaron el papado en Aviñón. Urbano no era un hombre fácil de intimidar. Rechazó la decisión de los cardenales franceses y se negó a dimitir. Procede a crear un nuevo colegio, esta vez un colegio de cardenales italianos. Así que en 1378 la Iglesia Católica tiene ahora dos papas legalmente elegidos por el mismo colegio de cardenales. Este escenario de dos papas dura desde 1378 hasta 1417. Esto se llama el Gran Cisma. El Gran Cisma fue devastador para la Iglesia.
Europa se divide en líneas políticas, algunos apoyando al Papa francés, otros apoyando al Papa italiano. Y teológicamente surgió inevitablemente la pregunta sobre la sucesión apostólica. ¿Quién es el verdadero sucesor de Pedro? ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra? ¿Quién tiene la autoridad espiritual? Este tipo de preguntas, cuando se tienen dos papas, inevitablemente llevaron a una iglesia en declive. Estaba claro que alguien no estaba diciendo la verdad. Dos papas, cada uno afirmando ser el vicario de Cristo, era un problema que no podía continuar. El gran cisma dio lugar a un movimiento de reforma que llamamos conciliarismo. El conciliarismo simplemente afirmaba que la autoridad suprema en la Iglesia no residía en el Papa, sino en un concilio de la Iglesia. Por lo tanto, un primer intento de resolución conciliar no solo fue un fracaso, sino que, en realidad, empeoró el problema. Lo que sucedió fue que los cardenales de los dos papas reinantes, el de Roma y el de Francia, abandonaron a su propio papa y se reunieron y convocaron un concilio eclesiástico para reunirse en Pisa en marzo de 1409. Los cardenales contaron con el apoyo del rey de Francia, de las facultades de teología de Oxford y París, y de varios teólogos de renombre en la época. Ninguno de los dos papas asistió al concilio, pero la decisión fue destituir a ambos papas. La declaración decía: Benedicto XIII y Gregorio XII son reconocidos como cismáticos. Por cierto, Benedicto y Gregorio eran los dos papas. Son reconocidos como cismáticos y aprobadores y hacedores del cisma, herejes notorios, culpables de perjurio y violación de promesas solemnes, y que escandalizan abiertamente a la Iglesia Universal. En consecuencia, son declarados indignos del supremo pontificado y son ipso facto depuestos de sus funciones y dignidades, e incluso expulsados de la Iglesia. Se les prohíbe en lo sucesivo considerarse sumos pontífices y se anulan todos los procedimientos y promociones realizados por ellos. La Santa Sede es declarada vacante y los fieles son liberados de su promesa de obediencia. Esta es una clara afirmación de lo que se entiende por conciliarismo. Esta grave declaración fue recibida con alegres aplausos. El 26 de junio de 1409 se elige un nuevo papa. El único problema fue que ninguno de los otros papas reconoció el concilio de Pisa y se negó a renunciar. Así que, adivine qué, ahora hay no uno ni dos, sino tres papas, todos reclamando ser el vicario de Cristo en la tierra. Usted tiene un papa en Roma, un papa en Aviñón y un papa en Pisa. El conciliarismo continuó rodando y convocaron otro concilio, esta vez en Constanza. Había que resolver el problema de los tres papas, por lo que se convocó este otro concilio. El concilio de Constanza duró 4 años, de 1414 a 1418, y afirmó el principio fundamental del conciliarismo. El concilio de Constanza recomendó que los tres papas abdicaran y que se eligiera otro. El papa romano, esta vez Gregorio XII, renunció voluntariamente. En agradecimiento, el concilio nombró a Gregorio cardenal con rango inmediatamente inferior al del papa. Y así sus cardenales también fueron aceptados como válidos y verdaderos cardenales por este concilio. Pero el papa de Pisa y el de Aviñón no fueron tan cooperativos, así que el concilio tuvo que deponerlos. Y entonces eligieron otro papa en marzo de 1417. Esta vez fue Martín V. Y así, después de casi 40 años y una gran consternación, hubo de nuevo finalmente un
Papa. Esta victoria del conciliarismo fue efímera porque el Quinto Concilio de Letrán, que comenzó a reunirse en 1512, condenó realmente el conciliarismo, y la estocada final del conciliarismo fue el Concilio Vaticano I en 1870, cuando la doctrina de la infalibilidad papal fue afirmada como la doctrina de la Iglesia. Así que el conciliarismo se levantó, resolvió uno de los grandes problemas de la Iglesia, pero tan pronto como se resolvió el problema, el conciliarismo es rechazado y la autoridad papal vuelve a subir a la cima. Al llegar al final de la Edad Media, la Baja Edad Media, no quisiera que usted pensara que no hubo esfuerzos de reforma, que la Iglesia era simplemente mala en todos los aspectos y que no había nadie que tratara de cambiar las cosas. La verdad es que hubo gente que trató de cambiar las cosas. Los disturbios debidos al gran cisma provocaron guerras, levantamientos entre los campesinos y una preocupación generalizada por la corrupción en la Iglesia. Había una corrupción económica generalizada, como la simonía, es decir, la compra y venta de cargos eclesiásticos, era algo generalizado. El celibato clerical fue ampliamente violado a gran escala. Se calcula que a finales del siglo XV un tercio del clero del sur de Alemania tenía amantes. Pero al mismo tiempo, debemos reconocer que hubo quienes reconocieron los problemas y trataron de introducir cambios. Entre los más significativos de estos reformadores bajo medievales estaban John Wycliffe y Jan Hus. Una de las voces más significativas a favor de la reforma provino del profesor de la Universidad de Oxford, John Wycliffe, maestro del Balliol College, Oxford. Logró cierta prominencia en Oxford. En 1374, el rey Eduardo III le pidió que sirviera como una especie de diplomático en las negociaciones con el papado. En este papel, Wycliffe se enfrentó a lo que percibía como codicia en la Iglesia. Esto le llevó a publicar una serie de libros que trataban la cuestión de lo que él llamaba dominio. Llegó a la conclusión de que la Iglesia, incluido el Papa, tiene un dominio espiritual, pero no un dominio político. Esa es otra forma de decir que consideraba que el papado no tenía nada que hacer en el ámbito político. Wycliffe enfatizó que el dominio de la Iglesia incluye la pobreza, no la adquisición de riqueza. Por supuesto, una vez más se puede ver e imaginar que el papado no apreciaría la crítica de Wycliffe, y así Wycliffe fue de hecho condenado en 1377 por el papado. Pero el largo brazo del papado no pudo llevar a Wycliffe ante la justicia porque estaba protegido por el rey y especialmente por el hijo del rey, el duque de Lancaster. Con la protección del duque, Wycliffe siguió desarrollando su teología. Por ejemplo, rechazó la autoridad del Papa, pero subrayó que la Biblia debía ser la última autoridad. Esto es bastante revolucionario. Se pronunció en contra de doctrinas tradicionales como la transubstanciación, sobre el celibato entre los sacerdotes, la simonía, la compra y venta de cargos eclesiásticos, e incluso planteó objeciones a las indulgencias. Quizás su mayor contribución fue la defensa de la traducción de la Biblia a la lengua vernácula. Aunque hay cierta ambigüedad sobre el papel real de Wycliffe en términos generales, fue el principal impulsor de la primera traducción de la Biblia a la lengua inglesa. Si entendemos bien las cosas, parece que fue el traductor original del Nuevo Testamento. Su colega Nicolás de Hereford fue el traductor del Antiguo Testamento y todo fue revisado por su contemporáneo más joven, John Purvey, en 1388. Tales actividades y convicciones han inspirado a algunos a reclamar a Wycliffe como la estrella de la mañana de la Reforma. Finalmente, Wycliffe fue expulsado de la Universidad de Oxford por las autoridades papales. Aunque fue expulsado de la universidad por sus críticas a la iglesia, el duque de Lancaster consiguió que Wycliffe se retirara a su iglesia parroquial de Lutterworth, donde finalmente murió de viejo en 1300.
84. Uno de los grupos que él inspiró fue el llamado los Lollardos. El término Lollardo fue inicialmente un término despectivo, dado a aquellos sin formación académica y que seguían las enseñanzas de Wycliffe. Lollard parece provenir del holandés medio, y se refiere a alguien que murmura. La idea parece ser que es una forma de definir o describir a alguien que es una persona inarticulada que murmura sin sentido sobre la Biblia. Ese es el término despectivo. Tal vez la creencia más distintiva de los Lollardos era que la última autoridad no era el Papa, sino la Biblia. Por supuesto, esto llevó a los Lollardos a apoyar las traducciones vernáculas de la Biblia a su idioma. Uno logra tener una idea de las convicciones lollardas por un documento escrito en 1395, llamado Las 12 Conclusiones. Estas conclusiones contenían tanto críticas estructurales a la Iglesia como diferencias teológicas. Siguiendo en gran medida a Wycliffe, los lollardos rechazaban la adquisición de riqueza temporal por parte de los líderes de la Iglesia, así como la participación de la Iglesia en asuntos políticos. En cuanto a la teología, los lollardos, de nuevo siguiendo a Wycliffe, rechazaban doctrinas católicas como la transubstanciación, la veneración de reliquias, las oraciones por los muertos, la confesión a un sacerdote, el celibato religioso y, por supuesto, la autoridad papal. Los lollardos, de nuevo siguiendo a Wycliffe, no temían describir el oficio del Papa como el anticristo. Los lollardos se vieron obligados finalmente a pasar a la clandestinidad durante más de un siglo, pero en un interesante giro de acontecimientos, este movimiento clandestino en Inglaterra en el siglo XVI resurgió y se encontró con el movimiento protestante, y entonces fueron absorbidos por el protestantismo. De ahí la noción de que Wycliffe era una estrella de la mañana de la Reforma. Hubo otros reformadores en la Baja Edad Media. En este caso estaba Jan Hus. Resulta que Ricardo de Inglaterra se casó con Ana de Bohemia, y eso estableció un contacto entre las dos naciones. Como consecuencia, hubo un buen número de estudiantes de Bohemia, o la actual República Checa, que venían a estudiar a Oxford. Durante su estancia en Oxford, el estudiante bohemio Jerónimo de Praga conoció las ideas de Wycliffe. Quedó fascinado por ellas, y cuando regresó a Bohemia en 1402, llevó consigo algunos de los escritos de Wycliffe. Uno de sus amigos era un prominente pastor llamado Jan Hus. También era profesor en la universidad. Hus se convirtió realmente en un crítico abierto del papado, habiéndose inspirado en los escritos de Wycliffe. Los líderes católicos se preocuparon cada vez más por Hus. En 1414 se le pidió a Hus que compareciera en el Concilio de Constanza para defender sus puntos de vista que eran bastante críticos con el papado, insisto, reflejando las ideas de Wycliffe. Para asegurar su asistencia, a Hus se le concedió lo que se llama un salvoconducto, es decir, el emperador prometió proteger su vida tanto al ir como al salir del concilio, para inspirarlo a presentarse. Así que lo hace. Hus se dirige al concilio de Constanza, donde comparece ante las autoridades. Lo encontraron culpable de herejía, y el emperador violó su promesa. Hus fue condenado como hereje y quemado en la hoguera. Como muestra del rechazo papal a Hus, los huesos de Wycliffe fueron entonces desenterrados, y un poco más tarde quemados también para simbolizar su rechazo a su crítica al papado. Los bohemios estaban indignados por la ejecución papal de Hus, y hubo una revuelta en Bohemia que llevó a una serie de guerras contra el papado. Bajo el hábil liderazgo militar de Jan Žižka, los ejércitos católicos fueron incapaces de someter a los husitas. Se les concedió una dispensa especial
para rendir culto según los principios teológicos husitas. Una de las novedades más extrañas de la Baja Edad Media es que a los bohemios se les permitió practicar el culto según los siguientes principios. Podrían realizar el culto en la lengua del pueblo, no en latín, sino en su lengua materna. Se les permitió recibir la comunión en ambas clases, pan y vino. Eso no ocurría desde hacía mucho tiempo en Europa. A los sacerdotes se les permitía casarse. No estaban obligados a ofrecer ni aceptar indulgencias. Se les permitía omitir el purgatorio en sus enseñanzas. Fue una excepción bastante notable en Bohemia, pero fue duramente luchada y ganada por las guerras husitas. A pesar de la existencia continuada de movimientos clandestinos como el movimiento Lollardo en Inglaterra y el éxito en Bohemia de los husitas, el papado siguió recuperando poco a poco su poder. Incluso fue celoso por su poder después de que la amenaza del conciliarismo fuera derrotada. Parece que los tiempos esperaban un nuevo tipo de reformador, cuya influencia trascendiera las fronteras nacionales. Hemos llegado al final de Historia de la Iglesia 1, así que tomemos un momento para recordar algunas de las cosas que hemos cubierto. En términos generales, tenemos dos partes. Tenemos la Iglesia primitiva que abarca desde el siglo I hasta el siglo V, y luego tenemos la Edad Media que abarca desde el siglo V o VI hasta el siglo XV. En la Iglesia primitiva, traté de darle una especie de instantánea, una comprensión de cómo era la Iglesia. Luego hablamos de algunos de los desafíos a los que se enfrentaba la Iglesia primitiva. La persecución desde el exterior por parte del Estado romano, eso podía ser muy espantoso. Pero una de las cosas que quería que usted entendiera era el hecho de que la persecución no era constante todos los días, que había tipos de persecución esporádicos. Aunque podían ser terribles, no era una presión constante sobre la Iglesia primitiva. En tercer lugar, hablamos de algunas de las cuestiones teológicas que surgieron, algunos de los desafíos internos. Hablamos en particular del gnosticismo, esta especie de idea mística que realmente fue un serio desafío para la Iglesia primitiva. Luego encontramos que la Iglesia primitiva comenzó a tener algunos desarrollos teológicos importantes, los llamé puntos de inflexión. Una de las cosas que aprendimos en los puntos de inflexión teológicos es cómo surgió el Nuevo Testamento. Un proceso bastante largo en algunos aspectos. Examinamos la doctrina de la Trinidad, una de las doctrinas teológicas más complicadas de la historia de la Iglesia, pero la Iglesia tuvo que luchar con ella. Y luego la Cristología, que realmente examina quién era Jesús, cómo consideramos el hecho de que era totalmente humano y totalmente hombre. La Iglesia primitiva tuvo que lidiar con estas cuestiones fundamentales. Luego llegamos a la Edad Media. He sugerido que Agustín es probablemente la puerta de entrada a la Edad Media, el punto culminante, en cierto modo, de los logros de la Iglesia primitiva. Pero también sentó las bases de todo lo que ocurrió en la Edad Media desde el punto de vista teológico. Es uno de los individuos más notables. Luego hablamos del surgimiento del papado. Realmente no se puede hablar de la Edad Media hasta que se hable del desarrollo del poder del papado. Y luego está lo que yo llamo el lado oscuro, las cruzadas. No es una parte agradable de hablar. Luego están las cosas académicas, la escolástica medieval, y luego cómo las cosas se dilucidaron en la Baja Edad Media. Cuando uno mira hacia atrás en la historia de la Iglesia, uno ve altibajos. Por ejemplo, uno se anima cuando ve a un Agustín que realmente trata de refinar y ayudarnos a entender lo que significa ser un hijo de Dios. Vemos su honestidad y su integridad, su honestidad con el hecho de que tuvo algunas luchas genuinas. Así que vemos muchos estímulos. También se ven algunas aflicciones. Como he mencionado, las cruzadas no son realmente una de las áreas más prominentes para nosotros como cristianos en la historia de la Iglesia.
Una de las cosas que siempre digo es que la historia de la Iglesia puede ser muy desalentadora a menos que se entienda una cosa fundamental, y es que Dios usa pecadores para lograr sus buenos propósitos. Así que recuerde que cuando reflexione sobre los altibajos de la historia de la Iglesia, Dios, de hecho, usa pecadores. Lo sorprendente es que Él usa pecadores, a pesar de ellos mismos, para lograr sus buenos propósitos. Así que confío en que emplee esa noción cuando piense en la Edad Media y en la Iglesia primitiva.